y bueno, Estela, es todo tuyo. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Voy a hablar de este tema, que es un tema en el que empecé a trabajar hace mucho tiempo, como ya decía Chichi, bajo la supervisión de Cabañas, cuando estaba haciendo aquí en la Universidad Simón Bolívar el seminario de grado. Y entonces voy a empezar contando algunos resultados que son de esa época. Y ese tema después lo hemos retomado con otras personas a raíz de nuevas cosas que han ido apareciendo. Este seminario iba a ser hace algunas semanas, pero hubo algunos cambios de planes y finalmente terminó siendo en esta fecha, hoy 30 de octubre, y el tema fue un poco a petición. Creo que porque es un tema que tiene que ver con cosas en las que otras personas que están allí en la Facultad de Ciencias o en Ingeniería han trabajado también. Entonces voy a tratar de no complicarme con esto, con la parte técnica, que a veces había usado antes la plataforma de Moodle, de la UDELAR, que me había resultado muy conveniente. Ahora voy a utilizar esta nueva plataforma, vamos a ver cómo sale. Entonces, vamos a considerar un ZT, T mayor o igual que 0, un movimiento browniano estándar en R2 que vamos a identificar con el plano complejo. Eso quiere decir que podemos pensar ZT como un vector XT, YT, donde XT y YT son movimientos brownianos independientes, o podemos pensar en su representación como una trayectoria a valores en los complejos. Entonces, el movimiento browniano en dimensión 2 tiene algunas características que son especiales de dimensión 2. Bueno, ahora estoy viendo que las transparencias están en inglés. Me disculpo, era por si había problemas con el acento. Entonces, algunas características del movimiento browniano, en particular del movimiento browniano en R2, que lo hacen distinto de otras dimensiones, ¿no? Que son características de dimensión 2, una de ellas es que ZT es recurrente para abiertos, pero con probabilidad 1 no visita un punto que hayamos fijado de antemano. Es decir, dado un abierto cualquiera en el plano complejo, ZT con probabilidad 1 visita ese abierto, pero no pasa así con los puntos fijados de antemano. Además, si sí es una transformación conforme, entonces la imagen del movimiento browniano por una transformación conforme es de nuevo un movimiento browniano, solamente que el tiempo está medido de manera diferente, pero en lo que tiene que ver con propiedades de las trayectorias, pensadas, digamos, sobre el plano complejo, las propiedades van a ser las mismas. Eso es una observación que se utiliza para probar muchas propiedades a posteriori. Yo no me voy a detener mucho en otras características que tiene el movimiento browniano en dimensión 2, pero les voy a mostrar un par de trayectorias simuladas. Aquí hay una, siempre, ¿el puntero se ve? Sí, pregunto. Sí, se ve bien. Ok, entonces, donde está este circulito rojo aquí, es el punto inicial, y se dejó correr el tiempo 1, que no lo vemos, esto es la proyección, dividiendo el intervalo 0,1, el intervalo de tiempo, en 2 a la 10 pasos.
De manera, esto es lo que se ve, interpolando linealmente entre esos 2 a la 10 pasos, una aproximación de lo que sería una trayectoria browniana. Esta simulación la hizo Graciela Salcedo hace algún tiempo, utilizando R. Y entonces después, si uno sube a 2 a la 20 pasos, aquí es otra realización, ahora el punto inicial está aquí. El punto inicial es el mismo, pero la trayectoria vino para otro lado. Y esta es la cara que tiene una aproximación de la trayectoria en esas condiciones que les dije. Aquí son 2 a la 20 pasos. Hubo a comienzos de este siglo un montón de resultados sobre el movimiento browniano y digamos, la envolvente convexa, y utilizando las propiedades de invariancia conforme precisamente del movimiento browniano en el plano, en relación con problemas de mecánica estadística. Algunos sistemas de partículas donde aparecen interfaces, se observó que esas interfaces tenían relación con las trayectorias del movimiento browniano en el plano, y eso fue un momento en el que se obtuvieron muchos resultados en relación con estas trayectorias. De nuevo, no voy a detenerme mucho en estos resultados. Y en lo que se va a tratar esta charla principalmente es sobre el proceso θ-T. Entonces, vamos a suponer que el punto inicial es cualquiera menos el origen, y vamos a considerar θ-T la determinación continua, es la definición del argumento de ZT. Y está bien definida, ¿por qué? Bueno, porque vimos que el movimiento browniano en el plano no visita puntos, por lo tanto, si inicialmente no está en 0, con probabilidad 1, nunca va a volver al 0, de manera que el argumento continuo está bien definido. Entonces podemos ir contando el número, ese proceso se llama el número de vueltas del movimiento browniano en el plano. Podemos ir contando las vueltas que da el movimiento browniano alrededor del origen, porque en el origen el ángulo no está bien definido, claro. Entonces, tenemos esta descomposición de ZT como el valor absoluto de ZT por E elevado a la I θT, donde θT es este argumento continuo que acabamos de definir. El proceso R de T se conoce como proceso de Bessel y es una difusión en R+. El número de vueltas, o el argumento continuo, no es un proceso markoviano. Entonces, bueno, es un ejemplo donde tenemos que el par Rθ es un proceso markoviano, pero la coordenada θ no, si lo queremos pensar de esa manera en la descomposición que está aquí arriba, no va a ser un proceso de Markov. Una forma de ver que no es un proceso de Markov es que, imagínense que nos dan el proceso θt en ciertos tiempos t1, t2, tn menores que t, y queremos ver la probabilidad condicional de θt estar en un cierto conjunto. Pero resulta que si vemos de la información que nos están dando, si quieren ver la sigma álgebra antes de t, que θt oscila mucho, eso nos está diciendo que que Rt en realidad está cerca del origen. Y eso nos da, y no es la misma información que tenemos si consideramos apenas la información del último tiempo antes. Una manera de ver que θt no es un proceso markoviano. Entonces, la densidad de ZT con condición inicial x0, y0, cualquiera ahora, es simplemente
el producto de las densidades gaussianas centradas en x0, y sub 0, con variancia de cada una de ellas. Porque, bueno, vimos que las coordenadas, y ahora pensamos en coordenadas cartesianas, son variables aleatorias independientes. Esta f es la solución fundamental de la ecuación del calor, que es eso que está ahí, ¿no? Tenemos la derivada con respecto al tiempo de la densidad, es un medio del laplaciano de f, y una delta en el punto inicial x0, y0. Eso lo sabemos. Ahora podemos escribir en coordenadas polares usuales. Usuales quiere decir que voy a tomar la coordenada r mayor o igual que 0 y θ en el intervalo 0, 2pi. Eso es una parametrización del plano complejo. Entonces, si uno escribe la ecuación, escribe la densidad U de RT, R0, la probabilidad de que R de t, θ tilde t, donde ahora θ tilde de t es el ángulo usual, es decir, el ángulo en 0, 2pi, con condición inicial, vamos a suponer 0, y ρ el radio inicial, entonces la ecuación, la densidad, va a satisfacer la ecuación del calor en coordenadas polares, que es esto que está aquí, siendo, bueno, la solución fundamental en el punto inicial. Ahorita estamos tomando 0. Y tenemos que imponer condiciones periódicas en 0, 2pi en la variable θ. Eso es una cosa de curso de probabilidades normal. Pero entonces ahora vamos a ver que el razonamiento, vamos a pensar que el razonamiento para obtener esa ecuación es un razonamiento local. Entonces, si yo ahora quiero considerar la densidad, pero ahora del radio del movimiento browniano ZT, y el argumento continuo, es decir, con valores en θt, RT con valores en 0 infinito, y θt con valores en menos infinito, más infinito, comenzando en 0, digamos, y ρ, entonces tiene que satisfacer la ecuación que teníamos en la página anterior, esta ecuación estrella, solo que lo que hacemos, fíjense, aquí teníamos condiciones periódicas, lo que vamos a hacer es tachar las condiciones periódicas, y vamos a obtener la densidad del movimiento browniano, de este par RT, θt, donde θt es el argumento continuo, es decir, vamos a ir viendo el browniano, pero contando el número de vueltas alrededor del origen. Entonces, vamos a ver si consigo el último. Ajá, aquí tenemos, vamos a agarrar un color. Supongamos que comenzamos, ¿se ve la trayectoria? Sí, sí. Bueno, eso no es una trayectoria simulada, es una trayectoria que estoy haciendo a mano. Entonces, uno comienza en un punto, digamos, aquí en este punto azul, bueno, medio feito, y tiene vamos a empezar de nuevo. Perdón, no sé por qué se pasa la página, ¿alguien sabe? Ajá. Okay. Tenemos un punto inicial, tenemos la trayectoria, no sé por qué pasa la página. Capaz que en lugar de poner pantalla completa pusiste iniciar presentación y entonces se pasa sola. ¿Pero por qué se pasa sola?
Bueno, vamos a ver. A veces cuando uno abre el PDF le puede poner pantalla completa o el full screen o que inicie slideshow y en ese modo se va pasando solo. Entonces no me puedo demorar. Bueno. No, Una carrera, qué estrés. no, puedes sacar el modo presentación, es el triangulito Sacar. que creo que apretaste. Sacar, claro. Puedes Pone salir del pausa. PDF y volver a entrar. No, Ok. no, ahí eso, Ahí está. ahora se queda. Gracias. Ok, entonces aquí estoy dibujando una trayectoria browniana con la mano. Entonces lo que tenés esto sería el browniano normal, pero cuando llega a 2pi, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Si uno está considerando el browniano usual, aquí lo que sale por aquí, entra por aquí, y tendríamos de nuevo la trayectoria aquí. Lo que estamos haciendo ahora es, dejando lo que siga, no ponemos condiciones periódicas en 0,2pi, entonces tenemos la trayectoria que viene contando las vueltas, ¿sí? Entonces esto sería una trayectoria de este par RT θ t. Se conocen muchas propiedades de este proceso pensado así, digamos, que viene siendo la superficie de Riemann del logaritmo. Se sabe que es recurrente, es decir, por ejemplo, que el browniano, aún mirado así en R2, recurrente por abiertos, ¿no? Deshace el ángulo infinitas veces, por ejemplo, y bueno, y muchas otras propiedades. Pero lo que nosotros queremos hacer ahora es sacar algunas cuentas, ¿no? Entonces, esto sí, no me lo esperaba. No, ahí es presentación. No, lo que quiero es borrar el dibujo. Ok, Borrar ya dibujo. lo borré. No, bueno, está sucio ahí, no importa. No, en cada página, pero queda en cada página. Tú sigues y no lo ves. No, ya lo borré, ya lo borré. Ok, entonces, esa ecuación, que es la ecuación, repito, la ecuación del calor en coordenadas polares, sin condiciones de frontera, salvo las condiciones que da el hecho de que queremos que sea una densidad, se puede resolver por técnicas estándar y se obtiene esta fórmula que está aquí, en términos de la función. Por supuesto, lo que teníamos era la ecuación de Bessel, lo que va a salir es una solución en términos de la función de Bessel, cuya representación integral tenemos escrita aquí abajo. Entonces, bueno, esto es una idea en realidad de Enrique Cabaña, que la había discutido hace tiempo con Larry Shepp, y habían hecho algunas cuentas, y entonces cuando fui a hacer mi seminario de grado me propuso Cabaña que sacara estas cuentas. Entonces sacamos esas cuentas en esta ocasión, y obtuvimos este resultado que está aquí, que si ustedes lo miran críticamente, pues, bueno, pueden decir que es una fórmula que no parece tan manejable, ¿no? Es lo primero que a uno se le ocurre, ¿no? Tenemos una integración de la función de Bessel en el orden. Entonces uno puede pensar, bueno, es una fórmula que no es tan fácil de deducir algún resultado a partir de ella. Pero entonces vamos a ver que lo que voy a hacer entonces en el resto de la charla es mostrarles que hay cosas, propiedades cualitativas del movimiento browniano en el plano, en particular del ángulo, del argumento continuo este θ t, que se pueden obtener a partir de esa fórmula. No sé muy bien nunca cómo llamarle a θ t, porque el número de vueltas uno piensa en un entero, ¿no? Entonces, es el número de vueltas continuo. Entonces, si uno integra en R la ecuación anterior, obtiene una fórmula para la densidad, que le vamos a llamar G de θ, para el ángulo en el tiempo t, cuando la condición inicial es ρ, y vamos a suponer ahora que el ángulo inicial es 0, porque en realidad eso va a ser una función de la diferencia, y no importa
no se pierde nada suponiendo que el ángulo inicial es 0. Entonces, esta fórmula la obtuvimos con Silvana García Pire. Esto fue parte de su tesis de maestría. Entonces lo que hicimos fue desarrollar la integral que estaba en la página anterior de la función de Bessel, integrar R de R para obtener la función G de θ. Y obtuvimos esta fórmula que está escrita aquí. Que de nuevo, si uno la mira, uno dice, bueno, esa fórmula no parece tan fácil de manipular nuevamente. Sin embargo, les hago ver que esta fórmula está compuesta de dos sumandos. Un sumando aquí arriba que es muy sencillo, y luego este segundo sumando que es una integral que está puesta de esta manera para que algunas cosas se vean. Está escrita de esta manera para que algunas cosas se vean. Esta integral, donde aparece una exponencial, una función racional aquí, y unas funciones racionales del arcocoseno hiperbólico. Entonces ahora, si uno dice, bueno, ¿qué puedo decir de aquí? Bueno, el arcocoseno hiperbólico de esta expresión que está aquí, 4tz sobre ρ cuadrado, es del orden del logaritmo de la raíz de t cuando t tiende a infinito. Eso es muy fácil de ver por la definición de arcocoseno hiperbólico. ¿Se acuerdan que el arcocoseno hiperbólico de y es y más la raíz cuadrada de y cuadrado menos 1? Entonces cuando y es grande, el arcocoseno hiperbólico es como un logaritmo. Un medio es el que me da la raíz cuadrada. Entonces, si uno pone logaritmo de la raíz de t, no se olvida de que tiene que en realidad que integrar. Uno pone aquí el logaritmo de la raíz de t y agrupa términos, y ahora uno va a tender t a infinito. Vamos a ver qué pasa. El primer piso, aquí arriba, va a tender a 0, porque tenemos aquí cosas que están, una exponencial con un coeficiente, con un exponente negativo, no positivo, digamos, un coseno que está acotado, y la raíz de t. De manera que este término va a tender a 0. Y la contribución, lo que le va a pasar a la densidad cuando t tiende a infinito, uno puede mirarlo mirando apenas qué pasa en este término, utilizando el hecho de que el arcocoseno hiperbólico nos queda del orden del logaritmo de la raíz de t. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Ahora, ¿qué es lo que queremos ver? Bueno, nos preguntamos si existe una escala y una variable aleatoria x, tal que θ de t sobre s de t converja en ley cuando t tiende a infinito a una variable aleatoria x, alguna variable aleatoria. Uy, aquí hay un error. En otras palabras, nos preguntamos si existe una función de distribución g tilde, tal que la función de distribución g de θt, evaluada en θ por st, converge a una función de distribución g tilde de θ. En ese caso, uno espera que para la densidad lo que pase es que s de t por g de θ s de t converja a g tilde de θ, donde g tilde sea la función de densidad de la g grande tilde. Ustedes me dirán, bueno, no tiene por qué existir la densidad correspondiente a la g tilde, pero bueno, supongamos que todo eso pasa. Entonces, lo que queremos saber es quién sería s de t. Pero entonces miramos aquí y vemos que si pongo logaritmo de la raíz de t multiplicando la g y multiplico, escalo la θ por el logaritmo de la raíz de t, este primer término no va a contribuir para nada. Aquí cuando tomo límite, cuando t tiende a infinito, me queda una integral entre 0 e infinito, de e a la menos z sobre la raíz de z, que sabemos que cuando lo integramos nos da raíz de pi, de manera que cancela esta raíz de pi. Y esto que está aquí, vamos a suponer que podemos pasar el límite adentro de la integral,
y nos va a quedar 1 dividido 1 más tita cuadrado multiplicado por 2, de manera que este 2 va a cancelar, y nos va a quedar así, mirándolo así, sin mucho trabajo realmente, nos va a quedar, pues, ya vimos que la escala va a tener que ser el logaritmo de la raíz de t. Y el resultado que nos queda es, bueno, aquí tenemos, ¿no? El logaritmo de la raíz de t por g de tita, el logaritmo de la raíz de t entre ρ, queda 1 dividido pi 1 más tita cuadrado, que es la densidad de la distribución de Cauchy de parámetro 1. Y lo que tenemos aquí es una expansión asintótica en cierta forma, en términos de 1 más potencias inversas de 1 más tita cuadrado y logaritmo de la raíz de t a la n. Es decir, obtenemos el término principal y todas las correcciones que siguen en potencias inversas del logaritmo de la raíz de t a la n. Donde, bueno, los coeficientes a sub n de tita se pueden calcular explícitamente, aquí están calculados. C sub n, que son estos coeficientes, son unos coeficientes que dependen nada más de ρ, más una cosa que es O chica de t a la menos delta, para cualquier delta entre 0 y 1/2. Lamentablemente, esto no es tan limpio, porque lo ideal sería que no hubiera una dependencia aquí. Sin embargo, bueno, esto se podría mandar al error, pero como, bueno, esto es lo que es. Y el término de resto tiene el orden que uno espera que tenga. Es decir, es el logaritmo, potencia inversa del logaritmo de raíz de t del orden de 1 entre logaritmo de raíz de t a la n más 1 en el denominador, y tenemos estas correcciones en tita. Perdón, eso quiere decir que la G es Cauchy. El límite, la G tilde es Cauchy. Exacto, Es pero decir, si nos devolvemos aquí, la G tilde es Cauchy. Y lo que tenemos aquí son las correcciones, es decir, las correcciones sucesivas en la densidad. Entonces, este resultado, entonces, el primer término es la ley de Spitzer, que probó Spitzer. Esto fue parte de su tesis de doctorado, que aparecieron en el Transaction of the American Mathematical Society en el 56. Entonces se conoce como la ley de Spitzer, que tita t normalizado por el logaritmo de la raíz de t converge en ley a una variable aleatoria de Cauchy. En otras palabras, bueno, está escrito aquí lo que quiere decir convergencia en distribución a una Cauchy. Déjenme detenerme un momento aquí. Spitzer lo que hace es calcula una transformada de Laplace, de una cosa que está relacionada con la densidad, utiliza las tablas de Erdős y invierte la transformada de Laplace y consigue probar que la transformada de Laplace converge a la transformada de Laplace. Ese es el método. Igual que nosotros, saca cuentas, ¿no? Hay algunas demostraciones más recientes. La ley de Spitzer tiene muchísimas demostraciones. Y hay una demostración muy linda, sin sacar tantas cuentas, que es debida a Williams, que está por ahí en la literatura. Williams nunca la publicó en un artículo, pero está en el libro de Williams, el que se llama Diffusion, Markov Processes and Martingales, en el volumen 1. Y es una demostración usando escalamiento browniano y utilizando propiedades del par, de cosas que uno sabe del par tita R. No voy a entrar en detalles, pero es una demostración, digamos, sin sacar cuentas. Lo que obtuvimos nosotros, bueno, fue eso, que puede ser útil, yo qué sé, para hacer estadística, por ejemplo, cómo es en realidad esa convergencia. De la fórmula anterior, también se puede
también se pueden obtener las correcciones de un teorema de límite local. Teorema de límite local, ¿qué es lo que dice? Bueno, este es un teorema que probaron Delbaen, Kowalski y Jebali bastante recientemente, aparentemente nunca nadie había mirado esto, que es cuál es la probabilidad de que el ángulo, el argumento θt, esté entre alfa y beta. Alfa y beta, cualesquiera, alfa menor que beta, ¿no? en R. Eso, digamos, la probabilidad de que θt esté entre alfa y beta converge a 0, ¿no? Porque θt tiene mucho espacio para moverse. Entonces hay que multiplicarlo por el logaritmo de la raíz de t. Si uno lo multiplica por el logaritmo de la raíz de t, que es una cosa que también se puede ver de la fórmula anterior, entonces lo que obtiene es b menos alfa sobre pi. Entonces eso nos dice localmente cómo se comporta el ángulo. Entonces el resultado del Delbaen, Kowalski y Jebali es probar que el logaritmo de la raíz de t por esta probabilidad, yo no lo puse aquí, pero es cuando t va a infinito, ¿no? Cuando t va a infinito es este número, y nosotros lo que hicimos fue obtener las correcciones. En primer orden sale esto, 1 entre el logaritmo de la raíz de t, por esta cantidad que está aquí, donde aparece la constante de Euler, y luego tenemos una cosa del orden de 1 entre el logaritmo de la raíz de t al cuadrado. Se puede escribir entonces una fórmula asintótica completa de esta manera, ¿no? El logaritmo de la raíz de t por g de θt, que es la densidad. Aquí estamos tomando, disculpen, aquí estamos tomando ρ igual a 1. Aquí está dicho, ¿no? Ρ igual a 1. Eso fue una cosa que no mencioné. Bueno, ahora lo digo después. Entonces, lo que tenemos es que el logaritmo de la raíz de t por la densidad en θt tiene una expansión de este tipo, donde los coeficientes Qn son polinomios que se pueden escribir explícitamente, polinomios en θ, y el resto enésimo es del orden que tiene que tener, es 1 entre el logaritmo de la raíz de t a la n más 1 para cada n. Entonces, bueno, integrando esto de θ, hay que integrar polinomios, eso no es difícil, entonces integrando de θ se obtiene en realidad una expansión asintótica para el teorema de límite local que teníamos antes. Era ¿Sí? una pregunta. La constante de Euler, ¿por qué aparece? Me parece Aquí la ves, mira. Aquí la ves. Aparece aquí, la integral entre 0 e infinito de e a la menos z sobre raíz de z. Eso tiene, ahí, esa integral tiene que ver con la constante de... Está bien, gracias. Entonces, lo que estaba diciendo es que aquí tomamos ρ igual a 1, porque en realidad la g depende de ρ cuadrado sobre, o bueno, de ρ sobre raíz de t, si quieren, ¿no? Entonces no importa realmente tomar ρ igual a 1, porque lo que va a aparecer es una cosa bien explícita en ρ. Pero en las cuentas anteriores, algunos resultados, por ejemplo, déjenme regresar un momentín. Cuando tenemos este resultado, nosotros mantenemos la dependencia en ρ, aunque no muy cuidadosamente en este Kn de ρ, que es una constante que depende de ρ, pero uno podría hacerlo. Eso permite estudiar algún tipo de asintótica conjunta que puede ser interesante. Lo que quería decir también es que hay unos resultados, hay una expansión asintótica que obtienen Venkus y Pap, que son dos matemáticos húngaros,
y YOR. Después les voy a dar la referencia concreta, no la puse aquí. Es una asintótica parecida, pero ellos toman ρ igual a 1 y no miran, si mal no recuerdo, la dependencia en tita. Es una expansión para este resultado, pero un poco menos precisa. Entonces, volviendo, entonces tenemos esta expansión asintótica también para ese teorema del límite local. Y otra cosa que uno se puede preguntar, y aquí, por eso es que ahora sí les voy a decir, miren que aparece ρ, la asintótica cuando t tiende a 0. Entonces, ¿qué pasa cuando t tiende a 0? Bueno, la escala va a ser otra, y lo que probamos, se puede probar, es que tita t sobre la raíz de t converge en ley a una normal 0 con variancia 1 entre ρ cuadrado. Y aquí está, bueno, lo que quiere decir eso, exactamente. Este resultado, no sé, no lo he visto en ninguna parte. Y no está en el artículo. Quizás tiene que ver con lo que llama YOR pequeñas vueltas y grandes vueltas. Hay un artículo de Jean Bertrand que habla de eso, me parece, pero no sé, estoy diciendo así, tirando. Sí, las pequeñas vueltas generalmente ellos ponen ¿cómo se llama? Un anillo RR y estudian, ponen ahí unas condiciones, no sé si es lo mismo, pero reflejan cuando llega a la frontera. Porque por el reloj con que están pasando las cosas, tita t oscila mucho cuando está cerca del origen y también cuando está lejos muy lejos del origen. Entonces, sí hay resultados de pequeñas y grandes vueltas, pero me parece que hablan de, en realidad es un proceso un poco distinto, porque le consideran unas regiones y le ponen condiciones de frontera reflejantes. Sí, yo digo que este resultado es una maravilla. Lo que quiero decir es que a lo mejor hay una relación profunda, porque en realidad ellos lo que ponen es que si yo no quiero que mi browniano llegue al 0, entonces le pongo un anillo, pero entonces tú puedes hacer el anillo, hacerlo que tienda a 0, y a lo mejor hay una relación con tu resultado tan lindo. Yo realmente no sé. Y no sé si en realidad a lo mejor este resultado es muy fácil. Yo no sé, nosotros lo tenemos les voy a ir para atrás un momento. De esta fórmula, lo que uno muestra es que para t yendo a 0, lo único que va a contar es el piso de arriba. Y lo único que va a contribuir es el piso de arriba, y no hay contribuciones del piso de abajo. Y el piso de arriba es muy sencillo. No sé si me están oyendo. Sí, perfecto. Para hacerte una pregunta. El cambio, ¿sí? La inversión de tiempo del browniano, ¿no te puede dar algún resultado en este sentido? Puede ser, puede ser. Pero gracias. Sí, no, puede ser. Sí, como en el resultado de Williams. No lo sé, voy a pensar. A mí me sorprende que esa cosa tan sencilla no sea conocida. Pero bueno. Entonces habíamos quedado aquí, en la asintótica cuando t tiende a 0. Y entonces ahora vamos a ver otra aplicación de la fórmula que teníamos,
Entonces ahora vamos a considerar el movimiento browniano. ¿Cómo se dice wedge en español? Cuña. Angular, no hay una cuña. Bueno, ok, el movimiento browniano, ¿verdad? En una cuña de abertura beta, donde beta puede ser cualquier cosa. Aquí hay un ángulo obtuso, pero beta podría ser incluso mayor que 2pi. Beta podría ser, ¿no? Entonces, cualquier cosa entre menos infinito y más infinito. Entonces, definimos, t beta, perdón, es el tiempo de llegada a la barrera que está en este dibujo pintada de rojo. El punto inicial, entonces empezamos aquí, en este punto verde, y aquí está el punto de llegada. Esto no es ninguna simulación, esto es un dibujo nada más de una trayectoria cualquiera. Y llegas a cualquiera de los dos lados. A cualquiera de los dos lados, sí. Aquí llegó aquí porque es aleatorio, ¿no? Entonces, vamos a ver qué podemos decir del browniano en un ángulo, en esta cuña. Entonces, vamos a denotar por U de R tita, T, rho y alfa, la densidad del browniano en la cuña, es decir, es la probabilidad de que el tiempo de llegada a beta sea mayor que t, r de t esté en de r, tita t esté en de tita, y iniciando en rho y alfa. Ahora queremos ver la dependencia en alfa. Entonces, es claro que vale una especie de fórmula de reflexión, ¿no? Se obtiene por sucesivas reflexiones en ambas barreras esa densidad a partir, porque conocemos P, ¿se acuerdan que P es la densidad del par R tita en R mayor que 0, tita en menos infinito más infinito? Esto, bueno, es fácil ver que esto satisface la ecuación del calor, porque P la satisface y satisface las condiciones de frontera, que es que está matado en el borde de esa cuña. Entonces, esto es la densidad que estamos buscando. Entonces, por la invariancia del movimiento browniano plano se puede, se integra, es decir, a partir de la fórmula de P, y utilizando, no, aquí no estamos usando invariancia, estamos usando invariancia para obtener la fórmula de arriba si ustedes quieren. Pero simplemente integrando la fórmula de arriba se obtiene una fórmula para la probabilidad de que tau beta sea mayor que t. Manteniendo R0 igual rho y tita 0 igual alfa. Y es esta fórmula que está aquí. Que de nuevo no luce tan fácil de manipular. Sin embargo, algunas consecuencias se derivan de inmediato de esta fórmula utilizando la asintótica que es bien conocida de las funciones de Bessel. Por ejemplo, la probabilidad de que tau beta sea mayor que t es del orden de rho cuadrado entre 8t pi sobre 2 beta cuando t tiende a infinito. Por lo tanto, tau beta tiene esperanza finita si y solo si beta es menor que pi medios. Eso es una cosa que está, si mal no recuerdo, demostrada ya por Spitzer. Pero bueno, se puede ver de esa fórmula. ¿Es independiente del inicio ese resultado? Es independiente del punto inicial. Aunque estés Sí. muy cerquita. No, sí. Wow. Sí. Ahora bien, pueden suceder algunas simplificaciones para ángulos particulares. Entonces,
si beta es pi sobre m con m impar, se obtiene esta fórmula, que dice que la probabilidad de que el tiempo de llegada de beta es mayor que t es una combinación lineal finita de la phi grande, digamos, está escrita así como la función error, la función de distribución de la normal empezando en 0, evaluada en estos puntos. Esto que está aquí fue una cosa que estábamos haciendo, o estamos haciendo todavía, con Mariana Álvarez en el IBIC. Conseguimos, esta es una fórmula que obtienen Dumerc y O'Connell. Ahora voy a comentar un poquito sobre este artículo, pero lo que hicimos con Mariana fue, a partir de la fórmula nuestra, que es la fórmula esta que está aquí, obtener esta fórmula que está aquí, en ese caso particular. En el caso beta es pi sobre n. En este caso lo pudimos hacer. Ustedes se dirán, bueno, no debe ser tan complicado porque, ¿qué es lo que...? La phi que tiene que ver con las soluciones de la ecuación del calor en coordenadas cartesianas. Y nosotros lo que tenemos es la ecuación del calor en coordenadas polares, por eso tenemos funciones de Bessel. Entonces no debe ser tan fácil pasar de unas a las otras. Sin embargo, no es tan fácil ni tan directo, y ellos, Dumerc y O'Connell, también consideran el caso pi sobre m con m cualquiera. Por ejemplo, en el caso en que m sea congruente con 2 módulo 4, obtienen esta fórmula donde lo que aparecen son productos de funciones de error. Y nosotros no conseguimos reproducir esta fórmula, no hemos conseguido, no sé, reproducir esta fórmula a partir de los resultados que tenemos en términos de las funciones de Bessel. Entonces, este artículo es un artículo que apareció en Probability Theory and Related Fields en 2005, y lo que ellos hacen es escribir una especie de fórmula de reflexión, pero no en coordenadas polares como tenemos nosotros, o bueno, pensando en coordenadas polares, pensando en el ángulo como una franja en el plano complejo, porque si ustedes ven, lo que tenemos es, primero la ecuación en 0,2pi, que es la ecuación ordinaria. Luego, uno desenvuelve esa solución, desenvuelve la trayectoria, si quiere, escribe, que corresponde con escribir la ecuación en ese semiplano, que son como infinitas copias del plano complejo. Uno la desenvuelve y obtiene la fórmula para la densidad en esa región. Y ahora, para obtener la probabilidad de que tau beta sea mayor que t, lo que nosotros hicimos fue volver a envolverlo. Pero ahora, en vez de envolverlo en un rollo de tamaño 2pi, lo envolvimos en un rollo de tamaño beta. Y envolviéndolo en un rollo de tamaño beta, pues tenemos que sumar las cosas que obtuvimos y ver qué nos da en cada punto. Entonces, eso, y luego, bueno, integrar, ¿no? Ahora tenemos que integrar r de r y tita en 0 beta, y nos da eso. Entonces, como hicimos las cosas en coordenadas polares, la integral en beta, la integral en el ángulo, no es difícil. Ellos lo que hacen, Dumerc y O'Connell, y en realidad esto es un trabajo que viene de otras personas también antes, de otros matemáticos, hay una bibliografía anterior que ellos citan, lo que hacen es escribir
fórmulas de reflexión, utilizar el principio de reflexión para escribir la probabilidad de que tau beta sea mayor que t como una suma de cosas finitas, que tienen que ver con la función error, que no son estas fórmulas que están aquí, sino que en realidad lo que nos van a dar son fórmulas multidimensionales. Entonces, lo que hay que hacer es integrar la distribución conjunta, que es normal, en ángulos. Como estamos en coordenadas cartesianas, eso es muy complicado. Entonces, lo que ellos hacen es identificar esas regiones con regiones que están asociadas con grupos de reflexiones. Y pueden, utilizando propiedades de esos grupos, en algunos casos, simplificar las fórmulas. Es decir, ellos no tienen sumatorias infinitas, tienen siempre sumatorias finitas, pero de cantidades que envuelven integrales multidimensionales en regiones que no son muy compatibles con la geometría. Y entonces lo que hacen es, bueno, obtener propiedades de esos grupos que les permiten reducir esas integrales a integrales unidimensionales, a sumas de integrales unidimensionales. La razón por la que me gustaría entender un poco mejor eso es porque ellos pueden considerar también ángulos en el espacio, o en dimensiones superiores, no solo en regiones, digamos, lo que viene siendo regiones limitadas por hiperplanos en dimensiones superiores. Eso no nos va a permitir hacer nuestra técnica, pero nos podría decir cosas sobre la probabilidad de que tau beta sea mayor que t en dimensiones superiores, que en realidad queríamos estudiar en relación con la hoja browniana. Pero eso ya es otro tema que no voy a tocar. Quiero solamente decir que para terminar, en este trabajo de Dunberg y O'Connell, lo que ellos hacen es, el tipo de ángulos que ellos consideran son siempre ángulos agudos. Es una restricción que tienen. Sin embargo, las fórmulas son mucho más sencillas, ¿no? Como ustedes pueden ver. Y para ser asintótica, pues son mejores. Que de hecho ellos hacen asintóticas con estas fórmulas, presentan resultados asintóticos como aplicación de las fórmulas. Yo creo que no voy a seguir porque sí, tendría que hacer otras cosas. Lo que quería era mostrarles, alguna bibliografía sobre este asunto, y entonces los dos primeros artículos que están aquí son correcciones a la aproximación de Cauchy por la densidad, que están hechas por Betkus Papillon. Luego aquí está la referencia del artículo donde se obtuvo la densidad. Luego aquí están las expansiones asintóticas. Creo que el resto más o menos les dije. En Mansui y Yor, esto era una cosa que les quería comentar, es una lecture notes in mathematics. Y algunas en relación con la pregunta que hizo Chichi, algunas descomposiciones de la densidad que parecen tener que ver con las pequeñas y las grandes vueltas, sin embargo no es tan claro. Ellos justamente comentan que sería interesante entender bien esa descomposición en pequeñas y grandes vueltas. Eso es uno de los capítulos de esta monografía. Después, bueno, el resto están estos artículos clásicos de Pitman y Yor, publicados hace ya mucho tiempo. Bueno, están, en cierta manera, bueno, habría que ver, hay resultados posteriores, específicamente sobre el movimiento browniano en el plano. Este es el artículo original de Spitzer,
Y tiene unas cuantas cosas, el libro de Yuval Pérez y Morters, Brownian Motion, que está disponible en la red. Es también interesante. Entonces, eso era lo que yo les quería contar. Creo que estoy sobre el tiempo ya. Quedo entonces abierta a preguntas. Aplaudimos. Formidable, Estela. Fantástico. Enrique. Bueno, abrimos a las preguntas de los participantes. Yo necesito... O a las felicitaciones, porque los veo a todos contentos. Quisiera salir de aquí. Vamos a ver. Ajá. ¿Ustedes me pueden decir cómo salgo de aquí? Tenés que dejar de compartir. Ah, ok. ¿Sí? Lo que pasa es que ahí pierdo la... Bueno. Esto está... Ajá. Está. Ahí te tenemos normal. Ya. Sin presentación. Bien. ¿Hay alguien preguntando algo en el chat? No. Ok. No, por ahora no. Chichi quiere preguntar. Pregunte, Chichi. Simplemente para primero felicitarla, porque siempre nos deleita con buena matemática. Siendo alumno o siendo espectador. ¿No? Yo quería hacer dos comentarios que me parecen que simplemente son pertinentes para el complemento, que podría ser interesantísimo que Estela pensara. Jean Bertrand ha estudiado mucho el teorema de Spitzer para el Orsten-Uhlenbeck. La diferencia en el teorema de Spitzer y el teorema de Bertrand es que en el fondo juega un papel importante la ergodicidad del Orsten-Uhlenbeck. Entonces hay más tendencia a ver límites gaussianos. Sin embargo, con el cambio a la Lamperti pasa a problemas de tipo de movimiento browniano. A mí me parece que es muy bonito la expansión. La había leído hace tiempo y se me había olvidado. Estela me pasó yo fui jurado de la tesis de maestría de su estudiante, pero lo que da la impresión es que se obtiene un resultado similar a las expansiones de Edgeworth para la gaussiana, pero ahora para la Cauchy, porque queda muy lindo que uno va poniendo el primer término es la Cauchy y luego vienen como derivadas de la Cauchy por ese n+1 abajo. A lo mejor con las ideas de Bertrand, de pasar de un teorema al otro, a lo mejor uno puede perfectamente adecuar los resultados que ustedes obtuvieron al Orsten-Uhlenbeck y de esa manera obtener la expansión, la expansión asintótica en el caso que ellos tienen, pero claro, que ahí ya el término inicial es gaussiano. Esas cosas podrían ser muy interesantes, muy lindas, pero reconozco que yo he intentado leer bien a Jean y a pesar de que él escribe tan bien, esos artículos de Annales d'Interprétation me cuestan mucho. Así que no es nada fácil, por lo menos para mí. Pero digo, es muy interesante todo el resultado de la expansión, digamos, entre comillas, de Edgeworth para la distribución de Cauchy. Hay unos resultados también de Baquerudis, bien recientes, que tienen que ver también con el número de vueltas del Orsten-Uhlenbeck. Yo no recuerdo exactamente la referencia, pero son varios artículos que hay sobre ese tema.
Hola, profe. Bueno, ¿hay más preguntas? Yo tengo un Bueno, poco de ruido acá de fondo. sí. Es que No, hay muchos micrófonos. yo quería hacer tres cosas. La primera, saludar a Estela. La segunda es disculparme que llegue un poquito tarde. Y la tercera es preguntarle a Fede Dalmau si lo que ellos hicieron tiene relación con el trabajo que Estela contó. Y saludarlo a Fede. 4. Hola, ¿cómo están? Yo también llegué tarde, disculpen. Estaba en clase y me apuré para terminar la clase y para entrar. El trabajo que hicimos nosotros tiene relación, pero está en un contexto un poco diferente. Nosotros tenemos un proceso estacionario, para empezar, y contamos el número de vueltas, y además les pedimos que al menos una de las dos coordenadas sea diferenciable. Después intentamos pasar al límite y demás, o sea, regularizando y pasar al límite, pero en principio tenemos bastante más condiciones de entrada. Y el resultado también es más débil. Entonces, digamos, quiere tener relación, pero bueno, se hace lo que se puede, digamos. Lo que pasa es que, digamos, todas estas cosas tienen más de 50 años andando, ¿no? Hay unos resultados, me estoy acordando ahora, un artículo que yo honestamente no entiendo, que están publicados, yo les puedo mandar si les interesa la referencia, porque a mí me interesaría entender que están publicados en un artículo, en una revista de física, perdón, y que estudian el número de vueltas para el browniano fraccionario. Pero realmente no puedo entender lo que está escrito ahí, me cuesta mucho Pero bueno, a lo mejor si uno lo hace con alguien más, podemos entre todos verlo, ¿no? Voy a ver si lo... Federico y yo hemos padecido al Edusal, que también está en un artículo de Winding, aplicaciones a polímeros, y lo hemos padecido. Y realmente sería buenísimo que tú nos ayudaras a comprender. Bueno, yo no sé, pero voy a ver si lo tengo, no lo encuentro aquí. Ah, sí, aquí lo tengo. Es en el Journal of Physics A. Bueno, yo les mando la referencia. Un artículo del 2008 y bueno, habría que revisar. Yo lo miré en su momento, hace mucho que no lo miro, a lo mejor hay alguien que lo ha citado y lo ha entendido. Voy a mirar. Es un browniano fraccionario en R2. Sí. Sí, pero bueno, no me acuerdo bien qué es lo que hacen. Sé que en su momento traté de entenderlo y no entendí. Y estoy viendo que aparece la distribución dada por 1 entre coseno hiperbólico, que es una distribución que Williams considera cuando ve el browniano normal. Lo voy a mirar con otros ojos. Lo puedo compartir después con ustedes. Con Federico y con Chichi. No sé si a ti te interesa, Ernesto. Sí, compartirlo sí, cómo no. Pero bueno, no quiere decir que lo entienda, pero... sería interesante. Eso es una cosa que yo sé que había gente pensando en eso y no he visto, no sé, no he mirado, pero no he visto Y mucho. mi experiencia de los artículos de browniano fraccionario en los journals de física son malas, pero... Pero ¿están malos? No están malos generalmente, lo que pasa es que no sé. No, yo vi uno que estaba mal, ¿Ah, sí? pero era de finanzas y parada óptima. Ponían una ecuación fraccionaria y no había proceso atrás, en fin, estaba muy Yo vi mal. uno y dice, Cache, ya está. Y bueno, Viste, pero mi uno y te alcanzó, estadística. tu estadística. No, pero a ver, no es Raquel. tan frecuente encontrar un artículo groseramente mal hecho, digamos. Quiero decir, es una estadística que tiene un cierto... No, esta es una buena revista, digamos, permítanme defenderlo en ese sentido. Es un iraní. En fin, no sé. Pero sí, hay cosas que se podría hacer. Pero en realidad uno
uno empieza a sacar cuentas y las cuentas se complican rápidamente, ¿no? Aunque en el Perdón, y caso... agrego, es un artículo de Oxendal, el noruego, no es un artículo de cualquier persona, con un estudiante. Y se ve que el estudiante patinó. Pero bueno. Uy. Bueno, si Estela dice que las cuentas se complican, no quiero saberlo. Porque... Yo voy a recordar Con la que Estela y un estudiante corrigieron un artículo famoso de la ecuación del calor, y la respuesta del autor no fue muy, digamos, aleccionadora. Un artículo famoso. No, él al final publicó una errata completa. No, hizo lo que pudo. Pero ustedes hicieron mucho más. No, pero digo, publicó una errata. Está bien. Del mismo Todo esto tamaño está que el quedando artículo. grabado. ¿Cómo? Todo esto está quedando grabado. Uy, bueno, pero aquí no se... Bueno, no, pero No hemos dicho nombre. Se puede dejar de grabar en un momento. No sé si Paola es la que tiene. Sí, no, bueno, yo porque estábamos en las preguntas todavía, pero en realidad sí me distraje Sí, un Paola, poco. quizás se la mano experta del quizás Chola. se podría empezar a dejar de grabar hace 5 minutos. Después. Sí, se puede. Podemos empezar a dejar de grabar hace 5 minutos.